Hermanos de Casa de Pan, les deseo que Dios les esté bendiciendo en este tiempo y que hoy que estamos guardados, el Señor les siga fortaleciendo y animando en este tiempo. Les mando un afectuoso saludo y un abrazo fuerte y que el Señor nos anime con su palabra y sigamos adelante tomados de la mano de Él, no importando lo que esté aconteciendo, sabiendo que el Señor no nos ha de desamparar. Yo quiero empezar orando. Vamos a orar, hermanos. Señor, en este momento te agradezco tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día de bendición, porque tu palabra dice, este es el día que hizo Jehová, Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Te doy muchas gracias por tu amor. Te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos ayude y nos anime. Gracias te damos, Jesús. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, yo intitulé a esta predicación Jesús no nos dejó huérfanos. Y bueno, cuando el Señor Jesucristo llega a este mundo, pues llega a un mundo bien convulsionado. Israel había caído en poder de los romanos en tiempos de Pompeyo. En el año 65 al 63 fue declarada una provincia romana junto en unidad con Siria, y bajo el mando de este legado, pues obviamente los judíos estaban subyugados militarmente y no aceptaban la dominación romana, y ellos estaban pagando tributos, pagaban impuestos, y los recaudadores de impuestos o publicanos eran los encargados de hacer esta labor. Obviamente había una fuerte resistencia que degeneraba en un grupo rebelde, en una rebelión muy fuerte, y había en ese entonces un grupo llamado los celotes que su significado es celo por Jehová, y no importaba cómo ellos pudieran hacer la conquista violentamente, y esta rebelión llevó a un desastre en el año 70 después de Cristo, profetizado por él, pues porque ellos estaban oprimidos por los romanos, y sus guerras que hubo ahí fueron muy fuertes, y terminó en este desastre. Pero en esta circunstancia, en este contexto tan difícil de opresión, llega el Señor Jesús a la tierra, y ellos esperaban, ellos ya sabían que iba a venir Jesucristo a la tierra, ellos esperaban un libertador, pero esperaban a alguien militar que los arrancara de la opresión, que los quitara de ahí. Pero el Señor Jesucristo viene como un bálsamo. ¿Y qué es un bálsamo, hermanos? Un bálsamo es como un medicamento, como una pomada que sirve para curar heridas, llagas, enfermedades. Llega como agua refrescante a la sociedad, esa agua que anima, que vivifica. Así llega Jesús, y en muchas ocasiones nosotros queremos, como ellos, que Jesús llegue y quite la circunstancia que está ahí y ya, pero Jesús venía a lo profundo, Él venía a salvar, y entonces Él se presenta como un bálsamo. Y vamos a ir a Lucas 4:18, y Él dice en Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él llegó exactamente como eso, como un bálsamo. Él vino ayudarnos, a fortalecernos a lo profundo, a sacarnos de circunstancias difíciles. Dice Hechos 10:38, dice:
como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él vino a eso, a sanar a los oprimidos por el diablo, a toda la gente que está oprimida por enfermedades, por problemas emocionales, por circunstancias difíciles. Él venía a eso vino Jesús, y el Señor vino con un poder fuertísimo, ayudar a la gente en todas sus circunstancias, y vemos a un Jesús todopoderoso, fuerte, pero a la vez tierno, a la vez amoroso, alegre. Y por mencionar alguno de sus milagros que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, pues el primer milagro es cuando él convierte el agua en vino. Él estaba en una boda, habla de que era alegre, de que no era amargoso o alejado. No, él convivía con las personas, y dice la Biblia que también era tierno, porque nadie se le acerca, los niños no se acercan a alguien que es gruñón, enojón, y hasta el Señor les dijo, déjenlos venir a mí. ¿Qué quiere decir? Que querían ir a Él, que Él representaba algo agradable, ¿verdad? Y entonces el Señor, vemos su característica, porque Él vino a salvar, Él vino por lo perdido, a eso vino, y a lo que acabamos de leer, a predicar el año agradable del Señor. Era el año, a dar las buenas noticias de que Dios había enviado a un libertador, pero un libertador no momentáneo, sino en serio, para librarnos de todas nuestras angustias, de todos nuestros problemas. Y vemos que Él siempre va a lo profundo, porque uno de sus milagros más es que Él sanó al paralítico. Los amigos lo llevaron, ¿y por qué? Porque lo veían en esa condición de dolor. ¿Y qué querían? Pues ayudarle, querían que se levantara, sabían que Jesús hacía milagros. Y el Señor lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Y dice que la gente, empezó a pensar en su cabeza, y el Señor supo y les dijo, ¿qué es más fácil? Eso, o levántate, toma tu lecho y vete. Porque Él llegó a eso. Él no vino a condenar. Le llevaron a la adúltera y todos, a ver qué vas a hacer con ella. Y el Señor, como toda respuesta, le dijo a ella, ni yo te condeno, que era el único, es el único que nos puede juzgar y recriminar. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo, que era el importante, te condeno. Ve y no peques más. El Señor haciendo milagros poderosos y dando paz a las personas, porque qué hermoso es cuando el Señor da paz, paz, porque a eso vino, a darnos paz. Y entonces Él también sana a la mujer de flujo de sangre, y a mí este evento me deja mucho que pensar, porque esta mujer se atrevió a tomar de Él, a tomar de Él. Y el Señor no pasó, no se siguió. Él se detuvo. Y la volteó a ver. ¿Cuál es tu necesidad? Y esto me encanta y me da que pensar, porque quiere decir que nosotros nos podemos animar a tomar de Él. Y Él volteará a vernos. Y entonces es una invitación, yo digo, a que tomemos de Él. Él sabemos que hace milagros, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él se levantó de los muertos, que Él vive. Y entonces vemos que podemos tomar de Él, hermanos. Atrevámonos a tomar de Él, y Él nos seguro nos volteará a ver y nos preguntará, ¿cuál es tu necesidad? Y vemos que el Señor la sana. Sanó a leprosos, resucitó a su amigo Lázaro y se tomó su tiempo porque Él sabía el poder que emanaba de Él. Sanó a la hija de Jairo, aunque ya le habían dicho a Jairo, ya no molestes al maestro, ya déjalo en paz. Tu hija murió, ya esto no tiene remedio. Pero el Señor dice, no. Y va y la sana.
la levanta de los muertos. Multiplicó los panes, hermanos. Tiene fe. Esto era fácil para él y sigue siendo fácil para él, porque él no cambia, él no ha dejado de hacer la bendición que en ese entonces fue. Él vino a eso. Él vino a eso como lo leímos, Él vino a eso. Y entonces vemos que también tiene poder sobre la naturaleza. Él detuvo la tempestad. Hay autoridad en su nombre. No hay nada que Él no pueda hacer. Y vemos a un Señor todopoderoso. Imagínense a los apóstoles en qué condición estaban, seguros, confiados, creídos. Claro que sí, porque dice que ahí andaban con la gente, que porque la multitud los seguía y no te acerques al maestro y ese tipo de cosas. Y yo no sé si decían, ay, pues nosotros andamos con Jesús, somos parte del equipo de Jesús, y todos emocionados y motivados y en esa cosa que se sentían seguros y terriblemente afortunados de estar presentes en este avivamiento que estaban viviendo. Y en este momento de tanto avivamiento, de tanta alegría, de tanto gozo, el Señor les convoca para dar sus discursos finales. Y era algo bien fuerte para ellos, ¿verdad? Porque Él les dice que tenía que partir. Y a partir del capítulo 13 de Juan, vemos que Él empieza sus últimos discursos. Y estos discursos eran para una provisión y un equipamiento para el cumplimiento de la misión, aunque ellos no lo entendían y el Señor Jesucristo lo sabía. Y vamos a ir a Juan 14:1, y dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No estén agobiados, no se turbe vuestro corazón, tengan confianza. Y en el 27 lo vuelve a reiterar: no se turbe vuestro corazón, y les empieza a animar porque ellos estaban pues desconsolados. ¿Cómo que ya se va? Estábamos aquí en un gran avivamiento, te estabas manifestando, nosotros somos parte de este equipo y hoy de repente vienes y nos dice que te vas. Y el Señor lo sabía, por eso les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque tenían miedo. Y entonces el Señor les dice: no los voy a dejar huérfanos, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Y Él sabe la importancia de la paternidad. Hermanos, todos sabemos que es bien importante la paternidad. Todo aquel que ha sido huérfano sabe la importancia. Y los que no hemos sido huérfanos también sabemos la importancia de tener un padre que nos respalde. Nos sentimos confiados, nos sentimos cobijados. Y Él sabía esta importancia, por eso Él dice: no los voy a dejar huérfanos, porque Él sabía esto. Dice, y entonces en el mismo 14, en el 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense qué interesante, aquí utiliza la palabra consolador. Es traducido consolador porque ellos estaban muy necesitados en ese momento de ser consolados. Y entonces el Señor les dice: va a venir uno igual a mí. Y Él dice: los enseñará, los guiará. Entonces vendrá y les recordará todas las cosas que yo os he dicho, y hará una obra tremenda, porque dice, entonces va a venir, dice, y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esa era la obra poderosa, tremenda.
Y es la obra poderosa del Espíritu Santo que hoy Él hace, convence de pecado. Dice, y entonces les dice, Él les dará, hablará de todo lo mío, de todo lo mío. Él no hablará por su propia cuenta. Él os hará saber todos los hechos, las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos avisará de muchas cosas, como lo ha hecho, como nos ha alertado, como nos ha avisado. Muchas cosas hemos estado avisadas, pero igual que ellos luego no ponemos atención. Y algo les dice, el Espíritu me glorificará. Siempre el Espíritu Santo. Hermanos, glorifica a Jesús. Siempre el Espíritu de Dios glorifica a Jesús. No glorifica al hombre, no glorifica las cosas, no glorifica los eventos, no glorifica la tierra, no, al sol, no, glorifica a Jesucristo. Esto es una característica del Espíritu, glorifica. Y entonces les dice, ahora yo sé que están tristes. En este capítulo sí lo leí. Ahora están tristes, pero vendré, regresaré y se gozarán. Era necesario que él les hablara de esta manera porque estaban agobiados. Y el Señor por eso les está diciendo, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no los voy a dejar solos, no van a estar huérfanos. Cuidaré de ustedes en todo momento, en cada momento. Ahí estará el hermoso Espíritu Santo junto a ustedes. Y bueno, los hechos son terribles porque Él se está despidiendo, ellos desconcertados, están tristes, turbados. Y nuestro Señor Jesucristo es llevado a la cruz. Y entonces dice la Biblia que ellos regresan a sus actividades. Estaban mortificados por todo lo que había acontecido. Pero el Señor, como es tan bueno y lleno de misericordia, porque ese es nuestro Dios, lleno de misericordia. Ese es Jesús, lleno de misericordia. Nunca los abandonó. Ya había avisado que no los iba a dejar. Y aunque a ellos, yo creo, en ese momento de angustia, porque imagínense, vivieron fuertemente, vívidamente la crucifixión y todo lo que había acontecido y el dolor que ellos habían sufrido, seguro estaban súper desconcertados, agobiados, turbados, con todas estas cosas terribles que ellos habían vivido. ¿Y qué pasa? El Señor viene y se aparece a ellos. Y vamos a ver Hechos. Hechos 1. Dice del 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Él recordándoles. Dice la Biblia que se presenta con pruebas indubitables. O sea, ¿qué quiere decir? Sin duda alguna, infalibles, que no podían fallar. Él se presenta en medio de ellos y porque imagínense qué condición estaban, o sea, se presenta delante de ellos y dice Lucas 24:36, dice la palabra del Señor, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestros corazón estos pensamientos.
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, se les presenta ahí con pruebas que no podían fallar, porque les dice, miren, aquí están mis manos, mis pies, aquí estoy, comió con ellos. Y luego les dice, acuérdense, porque es algo bien interesante, porque él dice, yo ya les había hablado de estas cosas, pero su entendimiento estaba nublado, y dice la palabra del Señor que en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oh, Él venía a rescatar, y Él vino a rescatar no nada más un lugar pequeño, ni a un punto en una circunstancia difícil, a todas las naciones. Para todos es esto, para todos es la bendición, para todos es la salvación que yo ofrezco hoy. Es para todos, para todos. Nadie, todo el que crea, nadie va a quedar fuera, nadie. Y entonces ellos todos animados, ¿verdad? De que el Señor estaba ahí, y al principio confundidos, pero era necesario que ellos estuvieran convencidos de que Jesucristo había resucitado. El Cristo resucitado se presenta en medio de ellos con pruebas indubitables, y dice la Biblia que permaneció con ellos 40 días de la resurrección, y porque la seguridad de la resurrección de verdad es muy importante, es fundamental para todo lo que es nuestra experiencia con Dios, de esta experiencia, de esta seguridad de que Cristo se levantó de los muertos, depende todo lo demás. Es muy importante que Jesucristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el designado, el frotado, el untado. Ese, de parte de Dios, Él es mi hijo, Él. Es importante que ellos estuvieran bien convencidos de ellos. Creer perfectamente que Jesucristo es la solución de Dios para todos los problemas del ser humano. Creer que todo lo que dijo es verdad. Creerle a Él, que Él es el Verbo encarnado, todo lo que se había dicho de Él en las Escrituras era real, y que ellos lo tenían enfrente en esa realidad. Y hermanos, ellos tenían que entender que la salvación para el hombre, no hay salvación fuera de Él. Pero algo hermoso, hermanos, lo maravilloso de este asunto e interesante es que las pruebas indubitables que se les presentaron a ellos son las mismas que se nos presentan a nosotros. Por eso creemos en Jesús. Por eso. Porque un día vino y nos tocó y cambió nuestro corazón. Y nos reunimos y contamos las experiencias que hemos tenido con Él. Algunas similares, otras diferentes. Pero lo que sí es en común es que nada vuelve a ser igual. Nada. Que la transformación que Él hace en el corazón es poderosa. Es poderosa. Y que después de que Él te toca, nada vuelve a ser igual. Y que te renueva la vida. Y que te da esperanza. Y que te sientes perdonado, y que viene un gozo. A mí me viene un gozo tremendo, una alegría en el corazón, ¿verdad? Porque el Señor había tocado mi vida, porque el Señor se había dignado mirarme, y entonces esas pruebas indubitables también nosotros las tenemos. La gente puede decir como muchos, no hay Dios, y nosotros decimos sí, porque a mí me tocó, y a mí me cambió, y a mí me transformó, porque esas pruebas indubitables que ellos tuvieron, también nosotros las tenemos, y también sabemos que Jesucristo es la única solución para los problemas del ser humano. Cristo es la solución, y gracias a Dios por ello. Y entonces el Señor, vemos
que Él les había prometido que iba a venir el Espíritu Santo y les dijo que no se movieran, que esperaran juntos, y ellos esperaron y estuvieron juntos, obedecieron. Qué importante es que obedezcamos la palabra del Señor, qué importante es esto. Y entonces dice que ellos, pues están esperando ellos algo. Ellos esperaban una manifestación gloriosa. ¿De qué tipo? No les habían dado toda la información, no tenían los detalles del acontecimiento. Ellos solo sabían que iba a venir algo. Y entonces esto sucede en el Pentecostés. Y lo que acontece, nada es fuera de la palabra. Ellos todo ya lo sabían por Jesús, pero ya había estado escrito por el profeta Joel. Y entonces vemos lo que dice la palabra del Señor ahí en Hechos. El Señor ya les había dicho que iban a recibir. Y dice la palabra en el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Vino, dice, un estruendo, porque el Señor ya les había dicho que iba a venir dunamis, dice, dunamis, iba a venir, dice, pero recibiréis dunamis en el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iba a venir dunamis, dinamita, algo poderoso, algo estruendoso, algo escandaloso, algo que iba a explotar. Y fue lo que aconteció, porque eso fue lo que vino. Por eso toda la gente que estaba ahí los voltearon a ver y dijeron, ¿qué pasa con estos? Y algo bien fuerte, hermanos, que los seres humanos somos así, hasta que Dios viene y transforma nuestra vida y nos toca. Estaban, dicen que medos, persas, elamitas, era muchísima gente que estaba ahí, porque acababa de pasar la Pascua y había gente de todas las regiones ahí. Y entonces dice que los oían oír las maravillas de Dios. ¡Qué fuerte, hermano! Y su resultado, su respuesta fue, ay, estos están borrachos. Muchas ocasiones acontece así. Ve que hay transformación, cambio de vida, ve que el Señor se está manifestando con señales y, estos. Pero eso aconteció. Pero ¿qué pasa en el resultado de esta manifestación? Porque no nada más, cuando el Espíritu Santo viene a la vida, tiene que haber resultados. Y se expresa de dos maneras. Es unción para predicar y enseñar todo el consejo de Dios, y la otra es para vivir para la gloria de Dios. O sea, hay algo en el corazón. Nunca más vas a ser igual. Empiezas a contarle a la gente lo que el Señor te dice y ya no vives igual. Ya no vives igual, tu vida es transformada, porque eso es lo que hace Dios. Por eso tuvo que venir así, para que todos, como un consuelo, como un bálsamo, como una ayuda, a predicar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos, a libertar a los hombres, a los oprimidos del diablo. Vino a traer una tremenda bendición, no nada más a los judíos, es a todos, porque entonces la comisión les dijo, esto lo tienen que saber todos, que el Hijo de Dios vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y entonces el resultado de esta manifestación, ¿qué acontece? Pedro dice la palabra del Señor en el 2:14 del 22 al 36, pero no lo voy a leer todo porque es bastante, hermanos, pero dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, ¿qué dijo el profeta Joel? Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y haré señales como lo que aconteció, explotó ahí. O sea, fíjense qué tremendo es esto. Nadie queda fuera de la bendición sobre toda carne. Nadie queda fuera de esta bendición. Nadie, hermanos. Nadie. El Señor no desecha a nadie. A nadie le dice tú no, tú sí, no. A nadie, a nadie. El Espíritu Santo es para todos, para todos. Y gloria a Dios. Entonces se levanta un Pedro ungido por el poder de Dios, porque viene la unción de parte de Dios para predicar y enseñar. Lo más probable es que muchos de nosotros no estemos capacitados, pero el Señor en pura misericordia dice, viene y capacita para predicar y enseñar todo el consejo. Y viene y entonces hay capacidad para exponer los acontecimientos. Él tuvo esa capacidad de exponer los acontecimientos actuales a la luz de la palabra. Les dijo, esto era lo profetizado por Joel. Esto ya lo sabíamos que iba a venir, y hoy es el día que ha acontecido, hoy es el día que se ha cumplido esta promesa. Entonces, y entonces vino sencillez para que todos pudieran entender. No vino con palabras grandilocuentes que nadie entiende nada, no, porque el evangelio es para entender. Para entender, para eso es el evangelio, hermanos, para entender, para que todos lo comprendamos. Vino elocuencia de este hombre para probar que Jesucristo era el Mesías prometido, y la capacidad para llamar a los hombres al arrepentimiento. Y miren que dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que acontece. Hay una respuesta, porque entonces había fe, porque Dios soltó fe, eso es lo que acontece. Sensibilidad. Y todo este tipo de cosas da lugar a las señales, a las maravillas que ellos habían palpado. Y estas señales y maravillas, hermanos, tenemos que comprender algo. No son el fin en sí mismas. No, hermano. Son solo un instrumento que apunten a Jesús. Por eso la respuesta de ellos fue, ¿qué necesitamos hacer? Arrepiéntete. Bautízate en el nombre del Señor. Sumérgete en Él, sumérgete en las aguas. Entonces, hermanos, todo esto debe de apuntar a Jesucristo, porque muchas veces corremos tras las señales, pero lo más importante no es la señal en sí, sino lo que acontece, el resultado, que la gente sea transformada por el poder de Dios. Porque eso es lo más importante, porque hay gente que es sanada, es tocada y no se vuelve a Dios, sino por el contrario, siguen con su mala manera de vivir. Y bueno, Dios les hizo un milagro y andan corriendo tras los milagros. Pero lo más importante es que estas señales, hermanos, apunten a Jesús, para que Jesús venga y transforme los corazones.
que puedan entender, que sean abiertos los ojos y puedan decir, esto es de parte de Dios. Y entonces, esto fue lo que pasó. Y como les decía, otra característica es la opción para vivir para la gloria de Dios. Este es un elemento, hermanos, verificador de que todo avivamiento, de lo que ha pasado en el corazón, es genuino. Cambio de vida, cambio de vida. Hay unidad. Amas a gente que no amabas. Te importa gente que no te importaba. Empieza a cambiar el corazón porque piensas adquirir un corazón del Señor. Ayudas a gente que antes no te preocupaba o a lo mejor lo hacías con otros motivos, con otro móvil. Hoy es diferente el móvil. El móvil es que te ha tocado el Señor y que entonces estás adquiriendo parte de su corazón, parte de su sensibilidad y de su amor, de lo que Él es. Y también en esa gran sensibilidad de ayudar a las personas, pero no es como una simple ayuda. No, hermanos, es para que todos conozcan a Jesucristo como su Salvador, porque al final eso es lo más importante, que cada uno conozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el plan de Dios para cada hombre, es lo que Dios determinó, enviar a su Hijo, que por medio de Él todos seamos salvos y nos gozamos y recordamos, porque ese Jesús que hizo tantos milagros, hoy lo sigue haciendo, porque envió al hermoso Paracleto para ayudarnos. Hermanos, hoy como mexicanos, pues nos encontramos en circunstancias muy difíciles. Estamos enfrentando totalmente, honestamente, un mundo desconocido. Pudiéramos no hablarlo, pero aquí estamos y estamos sumergidos en este mundo y estamos sumergidos en estas circunstancias. A lo mejor, no igual que en los tiempos de Jesús, bueno, no a lo mejor, es igual, no es igual que en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús no había una pandemia. Pero al igual que en los tiempos de Jesús, ellos estaban convulsionados, estaban bajo un imperio romano que los tenía oprimidos, dañados, que estaba queriendo quitarles su esencia, ¿verdad? Y de la misma forma, el Señor Jesús ha venido como un bálsamo. Y de la misma forma que les dijo a sus apóstoles, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nos los dice a nosotros. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. No los he dejado huérfanos. Jesús no nos ha dejado huérfanos en esta circunstancia. Escuchar las noticias es terrorífica y podemos no escucharlas e ignorarlas. Pero creo que tampoco eso es lo correcto. Creo que debemos de estar alertas para orar. Creo que tenemos que estar alertas para ver lo que está aconteciendo en este mundo y clamar y levantarnos como lo estamos haciendo. Porque el Señor no nos va a dejar. Dicen que el mundo va a ser diferente, que la nueva normalidad y no sé, nadie sabe nada. Y escuchamos de todo, mortandad, escuchamos que esto va para arriba, que la gente tiene problemas económicos severos y que vienen aún mayores, hermanos. Y ayer Almita nos mandaba una cosa de que la ONU dice que somos enemigos de los derechos humanos, la iglesia, porque no estamos de acuerdo con el aborto y porque no estamos de acuerdo en las parejas homoparentales y porque les decimos a la gente cómo deben de vivir. Y creen que nosotros un día amanecimos iluminados y se nos ocurrió. No, es la palabra de Dios y son los preceptos de Dios para que vivamos en paz y en alegría. Entonces, no sabemos qué acontecimientos vengan, hermanos, pero lo que sí sabemos, que el Señor nos sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y que debemos de estar seguros que el Señor no nos ha de abandonar, que no nos ha dejado huérfanos, porque el Espíritu Santo sigue estando aquí para ayudarnos,
para enseñarnos, para guiarnos, para enseñarnos las cosas que han de venir, alertarnos, hermanos, y darnos seguridad de que Él es nuestro Señor y que no nos va a dejar, hermanos. Y yo quiero dejarles esta palabra con gozo. Estamos a punto de que sea el Pentecostés el próximo domingo, recordando lo que aconteció. Y que cada uno de nosotros debemos de clamarle al Señor. Clamarle. Si tú no has recibido al Espíritu Santo, empiézale a clamar ahí. No necesitas estar con todos ahí. Tú empiézale a clamar. Atrévete como esa mujer que tomó el manto del Señor y el Señor la volteó a ver. El Señor nos ha de voltear a ver en esta necesidad y nos dirá cómo tenemos que seguir, cómo tenemos que seguir adelante. Él nos orientará y nos dirá, es tiempo de clamar al Señor. Hermanos, este domingo que pase una cosa, que explotemos como explotó allá, que venga ese viento fuerte, poderoso, que transformó, para que hoy que estamos en esta condición y que pareciera que estamos inciertos de lo que viene, porque si estamos, lo único que yo les puedo decir es que el Señor nos sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y lo repetiré muchas veces, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque el Señor no nos ha dejado huérfanos. Jesús está con nosotros y nos ayudará y nos tomará de la mano a cumplir el propósito. No sabemos qué ha de venir, pero lo que sí sabemos es que el Señor tiene planes para que su evangelio poderoso se siga extendiendo y sea la gloria a Él. Y terminamos con una oración. Padre, en esta hora te agradecemos tu amor y tu misericordia y tu bondad. Gracias te doy y te pido que tu Espíritu Santo venga y nos llene a cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos más de ti, Señor, y que nos ayudes cada día. Gracias te damos y solo a ti sea la gloria. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.